Bien, es la una. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Facultad de Zootecnia y Ecología, a través de la Secretaría de Extensión y Difusión Cultural, les da una cordial bienvenida a este su martes de conferencias ambientales. En esta ocasión nos distingue con su presencia el doctor en Ciencia en Biotecnología Hugo Varela Rodríguez, quien nos hablará de una visión integral de la regeneración en ajolotes, el metabolismo bajo lupa. Les comparto un poco del currículum del doctor. El doctor es químico, biólogo, parasitólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la UASH, maestro en ciencia en biotecnología, también egresado de la Facultad de Ciencias Químicas, y doctor en ciencia en biotecnología, egresado de la Universidad Genómica, de la Unidad Genómica Avanzada del CIMBESTAB Irapuato. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Hugo y gracias por acompañarnos, doctor. Adelante. Muchas gracias, Sergio, por la invitación, maestro Sergio. Bueno, el día de hoy les voy a presentar un poquito del trabajo que estuve desarrollando en los últimos años, efectivamente en la unidad de genómica avanzada del CIMBESTAB. Y pues actualmente soy profesor en la Facultad de Enfermería y Nutriología de la UACH. Entonces voy a comenzar hablando primeramente de qué es la regeneración. Gilbert, en su libro de Biología del Desarrollo, nos dice pues, que es un fenómeno biológico que permite la restauración de las células, los tejidos y las estructuras dañadas o perdidas durante la vida de los organismos. Entonces, él mismo hace una clasificación general de los mecanismos regenerativos en 4 grandes grupos, los cuales su diferencia estriba en la fuente de origen de las células que van a participar en el proceso y la potencialidad, el grado de potencialidad que tienen estas células. Entonces, aquí les muestro, empezando por la parte de atrofia, la regeneración fisiológica, que estas dos son muy, al menos conocidas en el ámbito de la biología en cuanto a nosotros como mamíferos. Sin embargo, algunas que seguramente no son muy conocidas en el ámbito en general, pues es la epimorfosis y la morfalaxis, las cuales llaman mucho la atención porque los organismos que pueden experimentar estos procesos muestran una gran capacidad regenerativa, ¿sí? En este caso, la epimorfosis, yo la resalto, en donde anfibios como el ajolote mexicano, cuando sufren una pérdida de una extremidad, por ejemplo, de una estructura biológica, a través de la regeneración epimórfica puede regenerarla y de nueva cuenta recuperando tanto la función como la estructura, ¿sí? Entonces llama mucho la atención. Y eso pues nos dice que dependiendo del mecanismo regenerativo que implemente un organismo dado en particular, pues bueno, va a influir en esto que yo llamo como capacidad regenerativa. Entonces aquí nuevamente les muestro una comparativa entre 2 grandes grupos, los mamíferos por la izquierda y los anfibios por la derecha. Entonces, como les comentaba, en el caso de los mamíferos, por ejemplo, los seres humanos, a través de en los tejidos de células madre adultas, esto les permite recuperar tejidos que hayan sido perdidos, por ejemplo, digamos, en una transfusión sanguínea, la sangre o este tejido sanguíneo faltante puede ser recuperado nuevamente a través de las células madre que están presentes en la médula ósea, por ejemplo. Asimismo, en el caso particular de algunos órganos muy puntuales, como por ejemplo el hígado, las células que constituyen este órgano, los hepatocitos, son células, a pesar de que son células maduras, ya muy especializadas, todavía tienen la capacidad de poder entrar en división celular, y entonces cuando el hígado sufre la pérdida de uno de sus lóbulos, por ejemplo, es posible recuperar la función precisamente al entrar las células en división celular, aunque aquí cabe resaltar que este órgano no recupera completamente la forma original que tenía, solo recupera la función. Sin embargo, cuando la herida es muy extensa, como por ejemplo la pérdida de un dígito, de una estructura biológica, hace un proceso regenerativo, pues se da un proceso de cicatrización con la pérdida tanto de la función como de la forma. Y esto no pasa en el caso de los anfibios, los cuales, a través del proceso que les comentaba de la epimorfosis, tienen la capacidad de restaurar
diversos tejidos que normalmente son recalcitrantes a la regeneración, por ejemplo, el caso de la retina, el tejido sensorial del oído interno, también les permite restaurar porciones dañadas de órganos tan diversos como el corazón, por ejemplo, o el cerebro, e inclusive, como les comentaba, cuando hay una pérdida de una estructura compleja, como el caso de las extremidades o la cola, pues estos pueden volverla a recuperar a través de este dicho proceso de epimorfosis. Ahora bien, no solo existen diferencias en cuanto a la capacidad regenerativa entre organismos a lo largo de la filogenia o de la evolución animal, sino también hay cambios en el potencial regenerativo durante el desarrollo de los organismos vivos. Entonces aquí nuevamente les hago una comparativa entre los mamíferos y los anfibios, en donde pueden apreciar que en el caso de los mamíferos, bueno, tenemos el mayor potencial regenerativo en las etapas tempranas y tardías del desarrollo del embrión o la embriogénesis, ¿sí? En donde es posible incluso restaurar estructuras u órganos, como por ejemplo aquí les muestro el corazón, incluso las puntas de los dígitos. Sin embargo, una vez que se da este potencial regenerativo se va perdiendo, va disminuyendo y ya no es posible efectuar una restauración de estas estructuras u órganos. No pasa nuevamente con el caso de los anfibios, en donde las salamandras, por ejemplo, conservan este potencial a lo largo de todas las etapas de su ciclo de vida, y esto es porque en cualquier momento pueden experimentar la epimorfosis. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos en qué consiste la epimorfosis, por qué es tan especial y por qué es una característica que se ha perdido en el caso de los mamíferos, por ejemplo, porque ambos organismos pues son tetrápodos, o sea, son organismos con cierta cercanía filogenética. Entonces, aquí les muestro en qué consiste este proceso, una descripción muy general de la epimorfosis o la regeneración epimórfica. Como pueden ver, esta consta de dos fases principales, una fase preparativa, en donde el primer paso que se da es un proceso de sanación una vez que ocurre una amputación o una pérdida de una extremidad, por ejemplo, en donde se forma un nuevo epitelio con el objetivo de proteger el sitio de exposición dañado. Pero aquí lo interesante es que este epitelio se especializa para dar lugar a algo llamado capa epidermal apical. Y este tejido es muy importante para el proceso de la regeneración epimórfica porque, bueno, es el encargado de secretar señales inductoras junto con los nervios que estén presentes en la extremidad para dar lugar a la estructura más representativa o más icónica de este proceso, que es el famoso blastema, que es este que les estoy mostrando abajo. Como pueden ver, el blastema es una estructura en forma de cono, como lo pueden ver en este esquema, que está constituido por una población heterogénea de células, las cuales provienen de los sitios que están cercanos al lugar donde ocurrió la amputación, las cuales van a revertir su estado de especialización para poder migrar hacia esta otra zona y entrar en una constante división celular. Por eso vemos que es una estructura pues bastante grande y con esta forma de cono. ¿Sí? Y esto es a través del establecimiento de estas células madre. Entonces, estas células madre posteriormente van a volver a comenzar a especializarse. Esto lo conocemos como un proceso de diferenciación celular, en donde cada una va a recuperar su función original y, bueno, van a ir dando lugar a una extremidad, como es la que se tenía anteriormente. Y esto, pues, a través de un proceso que da lugar a una forma, a una morfología. Por eso el término morfogénesis. Y finalmente, pues vamos a tener que estos tejidos van a madurar hasta dar lugar a una extremidad idéntica a la que se perdió en un principio. Entonces,
aquí nos surge la pregunta de cómo se establece esta estructura llamada blastema, cómo se produce esta población de células madre para que puedan dar lugar para que puedan organizarse y dar lugar a una extremidad. Entonces, hoy en día nosotros sabemos que para que se pueda dar esta estructura, existen al menos dos mecanismos diferentes que están presentes en anfibios. Por ejemplo, Ambistoma mexicanum o el ajolote mexicano. Para poder dar lugar a esta estructura llamada blastema, pues recurre principalmente a un reclutamiento o una reactivación de células madre que ya están presentes en los tejidos, ¿sí? Que están residentes y que una vez que reciben una señal inductora o un llamado, entonces empiezan por así decirlo, despertar, migran hacia el sitio en donde están siendo llamadas y pues entran en una constante división celular. En el caso, y lo cual no ocurre en el caso de los tritones. Aquí les muestro un ejemplo de Notophthalmus viridiscens, que también es una salamandra, diferente al ajolote, pero que en este caso lo que hacen estos organismos pues es las células maduras que están presentes en los inducen una pérdida de especialización para que puedan dar lugar a estas células madre y puedan formar el blastema. Entonces, si se fijan, hay dos mecanismos distintos para dar lugar a un mismo proceso. Entonces, aquí surge la pregunta de, bueno, ¿qué relación pueden tener estos dos procesos o qué mecanismos podrían estar regulando y marcando estas diferencias? Entonces, hoy en día nosotros ya sabemos que para poder revertir el grado de especialización de una célula, o sea, para poder, lo que les comento, lo que se llama como desdiferenciación, o sea, perder la diferenciación o perder esa especialidad o esa función tan particular que hace cada tipo de célula, pues nosotros ya sabemos que existe un conjunto de factores mínimos definidos que nos permiten lograrlo. Son estos 6 que yo les muestro aquí en este rectángulo, en donde se ha visto que cuando son inducidos en una célula madura, pues esta revierte hasta una condición de célula madre. Y si estos factores se mantienen constantes y son expresados en un mayor nivel, entonces esta reversión de la especialización se lleva hasta el punto de tener una pluripotencia, que es una característica muy particular de las células embrionarias. Entonces, aquí nos llamó mucho la atención a nosotros al momento de realizar este proyecto de estudio con ajolotes, este factor llamado LIM28. ¿Por qué? Porque es un factor que es muy diferente a todos los anteriores, a estos que tenemos aquí que les estoy mencionando, y porque particularmente se ha visto que no es tan esencial, pero cuando está presente favorece mucho el proceso. Entonces, nos llamaron mucho la atención y nos motivaron a indagar un poquito más en cuanto a qué sabemos al respecto de este factor. Entonces, no voy a entrar mucho en detalles para no confundirlos, pero sí les puedo mencionar que, bueno, este factor llamado LIM28 en realidad establece un circuito con un segundo elemento llamado microRNA. En este caso son microRNAs de la familia LED7. Son pequeños segmentos de RNA que no codifican para proteínas, pero que tienen una función regulatoria muy importante. Entonces, aquí lo interesante, no voy a indagar mucho en detalles, pero sí les puedo decir que este circuito establece una relación antagónica entre sí. ¿Qué significa? LED7 o su microRNA LED7, y a su vez este microRNA LED7 regula negativamente a este factor LIM28. Entonces,
y así como se regulan antagónicamente, tienen funciones antagónicas. Entonces, en este caso, las proteínas LIM28 son conocidas por favorecer la proliferación celular, mientras que los microRNA-LED7 son conocidos por ser factores que inducen a las células a especializarse o a alcanzar un estado de diferenciación terminal, le llamamos. Entonces, este juego antagónico permite le permite a las células mantener un destino celular adecuado al coordinar estos eventos que les estoy comentando de, bueno, cuándo entro en proliferación o cuándo entro en especialización. Y eso pues influye en cierta medida en el crecimiento de las células y cómo utilizan la energía. Entonces aquí les muestro que estos factores tienen un papel regulador muy importante en la proliferación celular o en la entrada al ciclo celular, pero a su vez pues también regulan varias vías de señalización que tienen una influencia importante en los procesos de obtención de energía dentro de las células, o sea, el metabolismo primario central de las células. En este caso, les puedo decir que es la glucólisis y el ciclo de Krebs. Entonces, esto permite que haya una regulación también en cómo se utiliza la energía, o sea, cuando induzco una vía metabólica para obtener solo energía o cuando induzco una vía para generar pequeñas moléculas precursoras para formar moléculas más complejas en el metabolismo de las células. Entonces, lo interesante de este circuito es que ya se ha estudiado un poco, ya se ha abordado en casos de regeneración, ¿sí? Aquí les muestro un artículo que llamó mucha la atención en su momento porque un grupo de investigadores lo que hicieron fue en ratones recién nacidos, generaron líneas transgénicas en donde sobreexpresaban o aumentaban, bueno, activaban y aumentaban los niveles de este factor llamado LIM28. Entonces, cuando a los ratones se les hacía una amputación de los dígitos e inducían la activación de este factor, los organismos transgénicos regeneraban el dígito completo, como lo pueden ver aquí en esta fotografía. Y cuando hacían una inspección del tejido, de los tejidos del dedo, se observaba que efectivamente no había una pérdida de la identidad de estas células. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que las células de hueso seguían siendo células de hueso, las células del periósteo seguían siendo células del periósteo, las células del tejido conjuntivo seguían siendo células del tejido conjuntivo. La única diferencia, bueno, es que se veía que estaba activo o estaba presente este factor, que es esto café que estamos observando, y que había una zona donde había un aumento de la población celular, o sea, un indicio de un aumento de la proliferación de las células. Entonces, al hacer una inspección más detallada, pues se observó que, como les comentaba, efectivamente se incrementaban metabolitos que estaban relacionados con las rutas energéticas primarias de las células, o sea, el ciclo de la glucólisis, perdón, solo que aquí vieron que también se incrementan los metabolitos del ciclo de Krebs. Entonces ellos dedujeron que la función primordial de este factor en este contexto en particular de la regeneración, pues es que inducía un metabolismo que era similar al metabolismo embrionario, ¿sí? Y esto potenciaba la regeneración en un organismo que ya recién nacido, un ratón, un mamífero que normalmente ya no tiene esa capacidad en ese momento. Sin embargo, bueno, aquí muchos dirán, bueno, entonces ya conocemos el factor clave para poder inducir la regeneración en otros organismos, pero lamentablemente no es así el caso, no es tan sencillo o del control o se activa en sitios donde no debería de estar activado, se induce un proceso de oncogénesis o cáncer. De hecho, este circuito está muy estudiado en el cáncer, se empezó a estudiar en casos de cáncer. Entonces, cuando se induce una expresión aberrante de este factor, LIM28, pues sí, efectivamente observamos que hay una potencialización
de la glucólisis, a pesar de que hay condiciones de oxígeno normales, y esto es conocido como efecto Warburg, ¿sí? Lo cual lleva a las células a aumentar su tasa de división celular. De hecho, aquí les muestro algunos cánceres, algunas líneas cancerígenas en donde pueden ver en estas manchitas negras, es un indicio de la abundancia de este factor. Entonces, si se fijan en algunas líneas de cáncer, pues no está presente este factor. Por ejemplo, esta forma llamada LIN28B no está presente en estos. Sin embargo, en estas líneas de cáncer, de cáncer hepático, de carcinoma, podemos ver que está muy abundante. Y efectivamente, al momento de ver el grado de consumo de glucosa por las células, vemos que hay un incremento, ¿sí? Así como un aumento en la producción de ácido láctico y un aumento en la producción de moléculas energéticas, o sea, en este caso el ATP. Y estas son las condiciones que definen el llamado efecto Warburg. Entonces podemos ver que el factor efectivamente induce ese cambio en el metabolismo para inducir un aumento en la división celular. Entonces, ¿en qué consiste este famoso efecto? Les puse esta diapositiva como para que quede un poquito más claro qué es este cambio en el metabolismo que es tan relevante para poder inducir un aumento en la tasa de proliferación de las células, por ejemplo, que les permita dividirse más. Entonces, aquí les muestro casos concretos, por ejemplo, en los organismos multicelulares que están conformados por más de una célula y que están organizados en tejidos, órganos y sistemas. Podemos ver que efectivamente cuando hay señales que inducen al crecimiento o a la división celular, hay un favorecimiento de esta ruta primaria del metabolismo llamada glucólisis. La glucólisis significa que es una ruta que rompe las moléculas de glucosa para poder obtener metabolitos más sencillos y durante el proceso obtener sustratos para otras moléculas más complejas, ¿sí? Entonces, tiene como finalidad generar o aumentar la biomasa de las células y esto al final termina desencadenando la producción de ácido láctico como producto final. Sin embargo, en el caso de las células que ya están y que cumplen una función determinada en el organismo, el metabolismo principal es la obtención de energía para poder cumplir con estas funciones. Entonces, la glucólisis está acoplada para favorecer el segundo ciclo que les he estado comentando, el ciclo de Krebs. Y es con la finalidad de producir ATP y es un proceso que se lleva a cabo durante la respiración celular normal. Entonces, algunos tejidos en el cuerpo, dependiendo de las concentraciones que hay disponibles de oxígeno, por ejemplo, en el caso del músculo, cuando hay una actividad muy extenuante, digamos cuando hacemos un ejercicio prolongado, la disponibilidad de oxígeno es baja. Entonces, el músculo, en lugar de favorecer la glucólisis para obtener, en lugar de favorecer el ciclo de Krebs para obtener energía, primero, ante la ausencia de oxígeno, se va por un favorecimiento de la glucólisis para producir ácido láctico y esto pues es un proceso, como les comento, anaeróbico. O sea, esto se debe a que hay un favorecimiento de la glucólisis, pero porque no hay oxígeno disponible. Pero en las células de cáncer, a pesar de que está presente el oxígeno, ellas se decantan totalmente por irse por la ruta glucolítica. Y se cree que esto está relacionado con lo que les comentaba anteriormente, la necesidad de crear moléculas más sencillas que sirvan como precursoras, moléculas más complejas, para que al final puedan dar lugar a una nueva célula, ¿sí? Para poder generar una nueva célula, pues es necesario crear fosfolípidos, de azúcar necesarios para la síntesis de ácidos nucleicos, por ejemplo, las purinas, pirimidines, etc.
Entonces se cree que por eso se da este favorecimiento de la glucólisis a pesar de que hay oxígeno presente y lo llamamos efecto Warburg. Entonces, todo esto nos lleva a preguntarnos, bueno, vimos que el circuito efectivamente favorece procesos regenerativos, pero cuando pierde el control en procesos aberrantes como el cáncer, bueno, desencadena toda la patología. Entonces, esto nos motivó a preguntarnos si este famoso circuito LIN28-LED7 participa durante el proceso de regeneración en un organismo como el ajolote mexicano, que ya tiene una capacidad innata para regenerar. Entonces, de ser un sí, bueno, esto nos lleva a otras preguntas más interesantes. Por ejemplo, ¿cómo está regulado este circuito durante estos eventos de regeneración? Porque si conocemos cómo está regulado, bueno, podría darnos pie a poder implementar, por ejemplo, en un futuro más adelante, en un futuro, digamos, a largo plazo, nuevas terapias regenerativas con la seguridad de que no vamos a desencadenar un proceso oncogénico o un proceso cancerígeno. Ahora bien, si está actuando efectivamente, suponiendo que sí, bueno, nos lleva a otras preguntas. ¿Ocurrirán cambios también en el metabolismo de manera similar a lo que estamos observando en otros modelos biológicos, como por ejemplo el cáncer, la división o la proliferación de células madre? Y si podría efectivamente tener un papel directo este circuito en estos eventos de reprogramación. Resultados que obtuvimos en esta investigación. Entonces, aquí les puedo mostrar que de manera similar a todos los vertebrados, tenemos la presencia del factor LIN28 en ajolote mexicano. Sin embargo, sin embargo, aquí les muestro que este factor LIN28 en realidad son dos. Son dos formas distintas que se llaman LIN28A y LIN28B. Pero como les comento, estos dos también están presentes en todos los organismos vertebrados, en los animales. Entonces, en este punto podemos decir que es similar a los seres humanos. Y en el caso de su contraparte, los microRNAs LED7, en el caso de ajolote, hay presentes 8 diferentes microRNAs maduros. Sin embargo, en el caso de humano, hay un número un poquito mayor, hay un microRNA más, a diferencia de lo que pasa con los ajolotes. Y aquí les muestro la tablita de qué tanta similitud tienen estos con respecto a los humanos, ¿sí? Entonces podemos ver que hay algunas diferencias, como este de aquí ligeramente diferente, una ausencia, este no está presente. Sin embargo, estos dos sí están presentes y no están aquí en ajolote. Y en el caso de los factores LIN28, cuando yo veo cuál es la similitud que tienen con respecto a todos los animales vertebrados, pues efectivamente veo que los de ajolote se parecen mucho a los factores LIN28 de otros organismos anfibios, como estos que tenemos aquí, y pues se separan perfectamente en las formas de B, la forma B y en la forma A, ¿sí? No voy a profundizar mucho en este punto de filogenia animal. Entonces aquí viene ahora sí lo interesante. Lo primero que nos llamó la atención en el ajolote es que estos factores están encendidos, ¿sí? Lo cual no pasa normalmente en los tejidos de los mamíferos, de los seres humanos. Generalmente los factores LIN28 están restringidos en los mamíferos a tejidos muy particulares, por ejemplo, en las espermatogonias, por ejemplo, o en el tejido endometrial de la mujer, pero nada más, generalmente están apagados y solo se encienden durante el proceso del desarrollo embrionario, ¿sí? Entonces, cuando ocurre el nacimiento, se apagan estos factores totalmente y cuando los vemos encendidos, generalmente están asociados a patologías como el cáncer. Entonces, lo interesante aquí en el ajolote es que estos factores LIN28, están encendidos en los tejidos de ajolote, ¿sí? Y particularmente llama la atención la forma B, en donde podemos apreciar que durante el proceso de regeneración, aquí les muestro cómo es ese proceso, tenemos la patita intacta, tenemos las etapas subsecuentes que les mostré anteriormente, un proceso de sanación, la
del epitelio especializado llamado capa epidermal apical, la formación de la estructura llamada blastema. En este caso yo analicé dos, un blastema que definí como temprano y uno más tardío, y finalmente cuando se está formando la extremidad 9. Entonces podemos ver que cuando se está dando la formación de esta estructura llamada blastema, el factor Lin28B, la forma B, está muy abundante a diferencia de la de A, ¿sí? Que tiende a estar más baja en abundancia. ¿Sí? Esto es un indicio de abundancia, entonces se incrementa la abundancia en este punto. Y eso nos llamó muchísimo la atención. Y cuando revisamos la contraparte, los microRNAs LED7, como pueden apreciar aquí, hay 8 diferentes, pero estos se comportan de manera diferente durante la regeneración. Y lo que más llamó la atención es que en estas etapas del blastema, estos microRNA, su abundancia baja muchísimo, y particularmente dos tienen un cambio muy importante, que son la forma A y la forma C. Entonces, como ya vimos que sí hay una variabilidad en cuanto a su abundancia, bueno, nos decidimos a ver si estaba ocurriendo cambios en la forma en la que son regulados estos factores, pero dentro de las células. Entonces, aquí les muestro unas fotografías a través del microscopio, y en concreto de la forma B. Esto porque más cambió durante el proceso para no indagar mucho en detalles. Entonces, lo que les puedo decir es que este factor llamado Lin28B está presente en las células que están formando el blastema. Sin embargo, su localización dentro de las células es en el citoplasma, ¿sí? Como lo pueden ver en estas fotografías. Sin embargo, cuando se está formando o cuando se forma esta estructura llamada blastema, la localización dentro de la célula cambia, ¿sí? Se va volviendo o va siendo movilizada hacia el núcleo de las células que están formando el blastema. Como esta fotografía que pueden apreciar aquí, estos puntos rojos. Entonces, en la etapa de los 14 días, que yo definí como un blastema temprano o un blastema en inicio, podemos ver que hay una población mixta, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Que algunas células tienen este factor llamado Lin28B en su citoplasma, pero algunas ya lo empiezan a tener presente en el núcleo, sin perder la presencia en el citoplasma. Y lo interesante aquí es que cuando ya tenemos un blastema en toda la extensión de la palabra y que está en una fase de constante proliferación, de este factor llamado Lin28B es totalmente nuclear, o vemos agrupaciones de células donde solo está presente en el núcleo, como pueden verlo aquí en estas fotografías. Esta es una fotografía a los 20 días y pueden apreciar que solo está presente en los núcleos, ¿sí? Y en el citoplasma, en algunos casos muy contados, muy poquitos. Entonces, aquí no lo que observamos es que hay un mecanismo en donde hay un cambio de este factor y seguramente está relacionado con la forma en la que se regula, ¿sí? Entonces, tenemos esta gráfica que resume lo que les comentaba anteriormente, en donde primero tenemos una presencia principalmente en el citoplasma y muy poquito en el núcleo. Y luego vamos, en la siguiente etapa vemos un punto de inflexión o un punto en donde se está dando una transición, en donde sí hay una parte citoplasmática, pero también hay una parte nuclear. Y finalmente en esta última etapa, donde hay un aumento de la división celular, pues vemos que efectivamente la señal es principal o mayoritariamente nuclear, con detrimento de la citoplasmática. Entonces, seguramente este es el mecanismo, digamos, más importante o principal por el cual se está dando esta regulación. Entonces, para poder definir nosotros cuál era el papel relevante de este circuito durante el proceso de la regeneración, porque vemos que tiene un papel efectivamente, nosotros decidimos generar o inducir una inhibición o represión o un apagado de la función
de los factores LIM28, y esto lo hicimos a partir de la administración de un compuesto químico que ya está muy reportado en la bibliografía, que etapas que les he estado hablando sobre la regeneración. Aquí vemos el tratamiento, o bueno, la condición sin ningún tipo de tratamiento, perdón. Y en la parte de abajo vemos la condición cuando yo administro este compuesto químico inhibidor. Entonces, cuando yo apago LIM28, veo que a los 20 días veo un cambio. Si se fijan, el blastema es un blastema muy pequeñito y no se parece nada a este otro en la condición que tenemos. Si se fijan, aquí lo vemos grande y tiene una forma muy característica y no pasa en la condición tratada, donde apagamos estos factores. Entonces, y en la siguiente etapa donde yo vi un punto, un cambio importante, perdón, en la tiene un mayor tamaño, está más chiquitita, y los dígitos, si se fijan, están muchísimo más marcados o más definidos que si lo comparamos con la condición sin tratar. Entonces, esto nos dice que podría estar inhibiéndose, en el caso anterior, la división celular, o sea, hay una menor tasa de división de las células, y que estas células podrían estar entrando en una especialización prematura, o sea, estamos induciendo que estas células se especialicen antes de tiempo, ¿sí? Y por eso veo una extremidad, digamos, más definida, pero muy pequeñita, ¿sí? Y lo cual no pasa en la condición sin tratar. Y esto puede estar relacionado con el aumento de la contraparte llamada LED7. Como yo apagué este factor y yo ya sé que este regula negativamente a los microRNAs LED7, pues veo que efectivamente estos aumentan en cada una de estas condiciones de tratamiento. Entonces aquí vemos nuevamente y la forma A fueron las que más cambiaron durante el proceso y fueron las que más aumentaron cuando yo apagué a los LIM28. Y cuando analizo la abundancia de este factor LIM28 después de aplicar estos tratamientos de este compuesto farmacológico llamado LIM28-1632, veo que efectivamente la abundancia de la proteína también disminuye considerablemente. Entonces aquí tenemos a los factores, la abundancia del factor LIM28B en azul. Aquí les muestro la condición sin tratar y en rojo les muestro la tratada en cuanto a su abundancia dentro del citoplasma de las células, y vemos que efectivamente en la etapa más afectada, que fue a los 20 días, hay una disminución muy importante. Y esto también sucede o acontece en la forma o en la movilización nuclear, ¿sí? Entonces, aquí con esto concluimos que cuando yo inhibo los factores LIM28 o los apago con este compuesto químico, aumento la contraparte LED7 y al aumentar, a su vez, regula negativamente la abundancia de estos factores llamados LIM28. ¿Sí? Entonces hay un circuito de retroalimentación ahí negativo en donde aumenta mucho una contraparte y esta inhibe a la otra, reforzando el efecto. Entonces ahora sí les muestro de lleno la parte del metabolismo, cómo cambia el metabolismo durante el proceso de la regeneración. Aquí les muestro este pequeño mapa de calor en donde un aumento en el color rojo significa un aumento en la abundancia de los metabolitos, y en azul muestro los que están menos abundantes o que son poco abundantes durante cada una de las etapas que les he estado comentando. Entonces, obviamente hacer un análisis directamente de estos es muy complicado, entonces se requirió hacer un análisis para ver cuál es el papel de estos cambios durante la regeneración. Entonces, efectivamente vemos, aquí solo les voy a mostrar las dos etapas que más llamaron la atención,
como les comento, la etapa de los 20 días, que es la etapa donde está un blastema bien formado, definido, y que se supone de estar en constante proliferación de manera normal. Y podemos ver que los cambios en los metabolitos favorecen esto que les comentaba del efecto Warburg. Y de hecho lo podemos ver así muy rápidamente porque vemos que algunos productos de la glucólisis, por ejemplo, uno de los productos finales es el piruvato, perdón. No voy a entrar en detalles, pero vemos que efectivamente a los 20 días hay cierto nivel de ácido pirúvico, o de piruvato, perdón. Sin embargo, en el caso de algunos metabolitos del ciclo de Krebs, están bajos, pero comienzan a aumentar. Entonces, esto así muy somero, sin entrar en detalles, pues nos decía que podría estar efectuándose un efecto Warburg. Sin embargo, es todavía presuntivo porque hace falta realizar más mediciones encaminadas a determinar si efectivamente está ocurriendo, o sea, que sean resultados concluyentes. Todavía falta en ese sentido. Pero vemos que hay mucho metabolismo relacionado, bueno, con el metabolismo o el consumo de piruvato. Asimismo, también un metabolismo de la prolina, que se ha visto que está muy asociado con esto que llamamos efecto Warburg, pero bueno, no quiero entrar en muchos detalles. Y finalmente, en la etapa de los 42 días, vemos que hay un cambio importante, pero encaminado a aumentar las rutas catabólicas de las células. ¿Qué quiere decir esto? Las rutas catabólicas son las rutas cuya finalidad es descomponer moléculas complejas en moléculas más sencillas, así de manera muy general, y en el camino poder producir energía. Entonces, aquí vemos que hay muchas rutas metabólicas que están relacionadas con el catabolismo de los lípidos, por ejemplo, o de las proteínas. Y esto tiene cierto sentido para tratar de favorecer lo que les comentaba del ciclo de Krebs, combinarlo a la producción de energía. ¿Por qué? Porque, bueno, en esta etapa que yo llamo de los 42 días, recuerden que ya se está formando la extremidad. Y para que se pueda formar, las células tienen que comenzar a especializarse, y para especializarse requieren energía, ¿sí? Para poder cumplir sus funciones. Entonces, digamos que esto refuerza la idea de que hay un proceso de especialización. ¿Ok? Y entonces, como nos llamó mucho la atención de que efectivamente hay un cambio importante en el metabolismo energético primario de las células, por esto que les comentaba de que resaltó en la etapa de los 20 días lo que se llama efecto Warburg, nosotros hicimos una exploración más detallada de los metabolitos del ciclo de Krebs, que como les comentaba, el ciclo de Krebs tiene como finalidad pues, la obtención de energía en la mitocondria. Entonces, aquí les muestro la tendencia general de estos metabolitos precursores. Entonces, efectivamente, vemos que al principio, en las etapas, durante la extremidad intacta, y conforme se va dando la regeneración, estos metabolitos van disminuyendo, obteniendo la menor cantidad en las etapas correspondientes al blastema, que son estas que les muestro aquí, para después, cuando se va formando de nuevo la extremidad, estos metabolitos van aumentando, ¿sí? Entonces, puede ser o existe la posibilidad de que efectivamente durante el proceso de la regeneración es que se tenga que dar esto llamado efecto Warburg. ¿Por qué? Porque es necesario que las células entren a una constante división celular. Nada más que aquí no he entrado mucho en detalles porque no es la finalidad de esta ponencia, pero sí les puedo decir o adelantar que este cambio metabólico no es exactamente igual al efecto Warburg. O sea, tiene ciertas similitudes, pero también tiene ciertas diferencias. Y esto es la atención de este proceso porque quizá pueda ser utilizado más adelante, les comento, o sea, estos son, digamos, son perspectivas a largo plazo derivadas de los resultados que obtuvimos aquí, en donde podría ser el caso que un punto de control para evitar la proliferación desmedida de las células en esta etapa llamada blastema, que asemeja muchísimo a una
digamos, a una pequeña tumoración, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, es una población de células madre que están dividiéndose constantemente, ¿sí? Entonces, existen diferencias. Entonces, esas diferencias podrían ser importantes este cambio metabólico tan desmedido que utilizan las células cancerígenas, por ejemplo. Pero bueno, es una perspectiva a largo plazo que les comento que llamó mucho la atención y que sería interesante explorar más adelante. Entonces, ya para llegar a la conclusión, bueno, les comento que cuando se administró el compuesto, al apagar, perdón, los factores LIM28, efectivamente vemos que hay un cambio importante en estos metabolitos. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, el ácido cítrico, el ácido alfa-cetoglutárico y el ácido succínico, que son todos metabolitos del ciclo de Krebs, y aumentan cuando yo apago los factores LIM28. Entonces, esto es un indicativo de que efectivamente un papel importante de este circuito está encaminado a inducir una regulación de la proliferación, pero también inducir cambios en el metabolismo de las células, ¿sí? Porque como les comento, una va de la mano con la otra, ¿sí? No puedo tener proliferación celular si no creo un ambiente metabólico adecuado dentro de las células para que se pueda dar a cabo. Entonces, para finalizar, perdón, les comento cuáles son las principales conclusiones a las que se llegaron con este pequeño trabajo. Les puedo decir que efectivamente para que se dé una condición adecuada para la regeneración, se observó que es necesario que conforme transcurre este proceso de regeneración en los ajolotes, es necesario que disminuyan los microRNAs LED7, que aquí les muestro los que principalmente cambiaron de manera significativa, que son las formas A y C, y a su vez, de manera coordinada, tiene que darse un incremento de la forma nuclear del LIM28B, de la forma B, para que se pueda dar un ambiente adecuado para la regeneración. Y que esto está relacionado con los estadios de división y especialización de las células. Entonces, conforme va aumentando este factor llamado LIM28B en el núcleo, se está incrementando la proliferación de las células, aunado a la disminución de los microRNAs LED7, y cuando se está por concluir, cuando es necesario que las células entren en una especialización para que puedan dar lugar a la extremidad regenerada, es necesario revertir esta condición, que vuelvan a aumentar los microRNAs LED7, que vuelva a disminuir la presencia nuclear del LIM28B de las células que estaban formando el blastema. Y esto da como producto final, pues, que se dé un proceso de especialización de las células. Ahora, en el aspecto metabólico, lo que puedo resaltar más relevante de este proyecto, aquí les muestro las 3 condiciones que más llamaron la atención, en donde es necesario que se cree una fase preparativa que se dé un favorecimiento de la glucólisis encaminada a su vez a favorecer procesos de anabolismo. ¿Por qué? Bueno, porque es necesario, como les comenté, para poder dar lugar a células nuevas, es necesario crear las moléculas necesarias como fosfolípidos para crear membranas nuevas, etc. Y con detrimento, obviamente, del catabolismo y en este caso del ciclo de Krebs. Entonces, en la etapa de los 20 días, que es cuando obtenemos el mayor de proliferación celular, vemos que hay un equilibrio, ¿sí? En esto que llamamos efecto Warburg, en donde efectivamente hay procesos de anabolismo, pero también hay procesos de catabolismo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque las células efectivamente están entrando en una constante división celular, pero también es necesario obtener energía para estos procesos de anabolismo, ¿sí? Obviamente hay un cierto favorecimiento del ciclo de Krebs, pero es derivado de otras fuentes, no directamente de la glucólisis. Por eso decimos aquí que hay un cierto equilibrio en el proceso. Y finalmente, una fase resolutiva,
en donde se da un favorecimiento, se debe de dar un favorecimiento del catabolismo encaminado a la producción de energía para que las células que están entrando en especialización o en diferenciación puedan cumplir con esa función o ese papel tan especializado, ¿sí? Para que puedan dar lugar a la nueva extremidad. Entonces, aquí hay un favorecimiento del catabolismo y lo vemos reflejado en un aumento de los metabolitos del ciclo de Krebs o un favorecimiento del ciclo de Krebs con cierto detrimento de la glucosa. Y pues ya finalmente nada más me queda decirles que lamentablemente pues el ajolote mexicano tiene mucho que aportar todavía en el ámbito de la ciencia, ¿sí? Hay mucho que desconocemos de este organismo, pero lamentablemente pues es una especie que está en peligro crítico de extinción. Una especie nativa endémica de los lagos de Xochimilco y Chalco en la Ciudad de México. Y lamentablemente la contaminación dada por actividades humanas, por ejemplo, verter desperdicios en estos lagos, la reducción de los cuerpos acuíferos de estos lagos y pues la introducción de especies invasoras ha provocado una disminución importante de esta especie. Y esto hago mención porque este organismo todavía tenemos todavía mucho que aprender de él y sería lamentable que lo perdiéramos siendo una especie que es exclusivamente de México, ¿sí? Ahorita lo pueden encontrar, pero solo en cautiverio, ¿sí? Aunque, bueno, destacando el papel entonces de la introducción de programas encaminados a la conservación. Y pues en ese sentido sería importante comenzar a estudiar otras especies también de ambistomas. En el caso de Chihuahua, por ejemplo, particularmente contamos con 3 especies importantes del género ambistoma, que son que no tienen una disminución tan drástica de su población como en el caso del ambistoma mexicano. Se las muestro aquí, es la salamandra Abortium, la especie Mavortium, la especie Velasi, o el ajolote del altiplano mexicano, y la salamandra tarahumara, ¿sí? O Ambistoma rosaceum. Entonces, tenemos estas especies, estos recursos en nuestro estado, en el estado de Chihuahua, y en realidad no hay muchos trabajos encaminados a estudiar estas especies. Entonces, son un área de oportunidad importante para retomar y otros estudios, por ejemplo, ecológicos, encaminados a determinar cómo está la condición de estas poblaciones y sobre todo, pues, utilizarlos para ampliar nuestros conocimientos en regeneración, por ejemplo, sin poner en peligro al ajolote mexicano, por ejemplo. De hecho, el doctor Alfredo Cruz está introduciendo al ambistoma velo para estudiar regeneración, precisamente de una forma, de tal manera que podamos hacer un rescate de esta información sin poner en peligro a la ajolote mexicana. Y finalmente, pues no me queda más que agradecer. Yo formé parte del grupo de investigación Alfredo Cruz Ramírez en el grupo de complejidad y molecular del desarrollo en la unidad de genómica avanzada del CIMBESTAF, que es esta que les muestro aquí en la parte de abajo. Y asimismo también agradecer a todos los colaboradores que participaron en este proyecto, que fueron varios, entre ellos el doctor Luis Varela Rodríguez, que cuando participó en este proyecto, pues estaba haciendo una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y finalmente, pues es todo y no me queda más que agradecer su atención. Muchas gracias, Hugo. Muy interesante la plática. La verdad es que es un área sumamente interesante y muy compleja. Gracias por compartir. Es tiempo de las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Pueden activar su micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta de la gente que nos sigue por Facebook, también pueden anotar la pregunta en el chat y yo con gusto le hago la pregunta al doctor.
Oh, bueno, y bueno, aprovecho a dar un comercial. Igual, Adelante. bueno, yo soy profesor en la Facultad de empezando, sin embargo, pues también estoy abierto a colaboraciones o si hay algún estudiante que esté en noveno semestre que le haya llamado mucho la atención este modelo de estudio y sobre todo que tenga cierta pasión por las computadoras, porque bueno, yo lamentablemente como estoy empezando, pues no tengo un espacio de laboratorio, pero podemos hacer un trabajo de carácter bioinformático. Hay muchísimos datos masivos que se han generado de este modelo y que pueden dar lugar a resultados muy interesantes. Entonces, si hay por ahí alguien interesado que quiera hacer un proyecto de tesis, pues adelante, bienvenido. Muy bien, pues ya saben, chavos, alguien que esté interesado, el doctor es materia dispuesta. ¿Alguna pregunta? Bueno, lo que se animan los chavos, anímense, chavos, no, No pasa nada. no pasa Traté de nada, ¿eh? hacerlo, a lo mejor puede sonar muy complejo, traté de hacerlo lo más sencillo porque la finalidad pues es como que ver si les llama la atención este tipo de proyectos. O sea, en la ciencia se pueden hacer muchísimas cosas y como pueden ver, o sea, lo único que falta pues es la disposición pues o el deseo. Porque ideas hay muchísimas, ¿sí? De hecho, esta idea originalmente se fue transformando en el transcurso del tiempo y al final obtuvimos un trabajo muy interesante. En este sentido, pues es, digamos, hasta cierto punto nuevo porque es la primera vez que se reporta el metaboloma del ajolote. Y, y pues sí. Yo tengo una pregunta, Hugo, en lo que se animan los chavos. Mencionabas que en el caso de los ratones se logró que regeneraran sus extremidades. En el caso de los seres humanos, ¿cómo vamos en esa materia? ¿Qué se necesitaría para comenzar a hacer ensayos eh, con seres humanos y lograr, por ejemplo, las personas que tienen alguna amputación que se lograra regenerar? Sí, bueno, en ese sentido todavía falta mucho camino por recorrer. Digamos que lo más inmediato sería lograr poder inducir procesos de reparación, pero a nivel del tejido, por ejemplo. Por ejemplo, las personas que hayan sufrido una pérdida importante de la piel, por ejemplo, yo lo veo más cercano a eso, porque regenerar una extremidad es una estructura muy compleja, está formada por muchísimos tejidos. Este, y es necesario conocer cómo se regula el proceso a distintos niveles, ¿sí? Porque como mencionaba anteriormente, si inducimos un cambio, por ejemplo, en este caso yo mencionaba que si se activaba el IN28 en un lugar o en un momento que no son los ideales, podemos desencadenar un proceso de cáncer, de oncogénesis. Entonces, en este sentido, ahorita hay grupos de investigación que están explorando los diferentes niveles de regulación. Por ejemplo, el grupo de la investigadora Eli Tanaka, que es la líder en el mundo en cuestiones de regeneración en ajolotes, pues ella está explorando a nivel del genoma, cómo está el genoma organizado, cómo está empaquetado. En el caso de nosotros como mexicanos, bueno, nos fuimos todavía muchísimo más abajo y nos fuimos hasta el punto del metabolismo, cómo está regulado el metabolismo. Entonces es una condición compleja, pues, o sea, necesitamos introducir diferentes puntos o introducir cambios en control para poder guiarlo y generar un proceso de regeneración y no un proceso oncogénico, por ejemplo, o un proceso descontrolado. Por eso llama tanto lo del ajolote. Me escribe aquí uno de los estudiantes de la facultad, Hugo. Ya te había comentado de él, se llama Gerardo. Él Oh, trabaja ya. con, con el ajolote mexicano. Me dice que no funciona su micrófono, pero que se pone a tus órdenes, se me pongo a las órdenes con él y con ustedes si necesitaran adquirir organismos de manera legal. Yo con gusto, yo trabajo con Ambistolab, ya sea Ambistoma mexicanum, Dumerli, etc. Ah, ok, Entonces, Dumery.
Ahí después te paso el teléfono de Gerardo, Hugo, para que platique contigo. Él pues ya tiene tiempo trabajando con ajolotes y está interesado ahí. Ah, muy bien, yo encantado, sí, lamentablemente, bueno, como decía, todavía estoy buscando un espacio en la universidad para acomodarme e ir desarrollando estas ideas, pero a lo mejor eventualmente más adelante sí sería muy buen recurso. Sí, efectivamente, como les comentaba, me gustaría seguir trabajando con el ajolote mexicano, pero también con ajolotes que sean endémicos del estado de Chihuahua, ¿sí? No sé si Gerardo tenga un bioterio en su casa. A lo mejor ahí podrías trabajar con él en lo que tienes tu tuyo. Sí, ¿verdad? Sí, muy bien. A ver si se ¿Alguno? escucha ahí, profe. Ahí está, adelante, Gerardo. Ah, Bienvenido. sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gerardo. Ay, sabes que yo le comentaba al profesor que, bueno, yo me pongo a tus órdenes, ¿verdad? En materia dispuesta, ya sea a trabajar con el ajolote mexicano. Yo he durado bastante tiempo trabajando con Ambistolab, están ubicados en Guadalajara. Ah, ok, Es ok. un laboratorio que exclusivamente se enfoca, vaya, el nombre Ambistolab, a puro ambistoma, todo tipo de especies. Y bueno, yo crío ajolotes aquí en Chihuahua y envío a Guadalajara y viceversa, ¿no? También, porque sean diferentes tipos de, ya sabes, el albinismo, los golden, etcétera, etcétera. Entonces, si tú necesitaras o el profesor o alguien que esté interesado, con gusto podemos, ya sea si no tenemos el organismo aquí, es mandarlo traer y trabajar con él aquí. Yo cuando empecé a criar el ajolote aquí en casa, porque fue en casa, usé lo que fueron pues estanques pequeños, ¿no? Bañeras, uno para tener aparte donde depositaban los huevos, otro donde había apareamiento, etcétera, y pues está padre, es fácil, la verdad es súper sencillo, me imagino que trabajarlo y ya trabajándolo en equipo pues muchísimo más. Ah, muy bien. No, pues está bien, muchas gracias. Es muy buena opción. Yo no sabía, la verdad, que hubiera aquí una unidad de, digamos, como de reproducción ex situ. Y pues qué bueno que nos das el comercial. Y pues yo espero que más adelante, ojalá que sí podamos colaborar. Claro que sí. Claro que sí. Ah, está Vale. bien, muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Pues qué padre. Luego cuando te invité, pensé en Gerardo para hacer algo así interesante. Muy bien, gracias, Sí, Gerardo. ¿Alguien porque más que tenga es alguna A sencillo, pero a la ustedes, vez gracias, complicado, gracias. ¿no? Es un poquito complicado al principio montar las condiciones necesarias para que se pueda reproducir el ajolote, pero una vez montadas, ya es muy sencillo el proceso más adelante. Sí, más que nada cuidar la temperatura, ya ves que la temperatura influye muchísimo en la reproducción y en el cuidado del organismo. Y sí, la verdad que las primeras veces era tremendo el lidiar con la temperatura, pero no, ya con todo lo que es fácil. Sí, claro que sí. Mencionabas, Hugo, que no hay muchos trabajos con las salamandras que tenemos aquí en Chihuahua. Hay diferencias muy marcadas en cuanto a las cuestiones morfológicas de la especie con el ajolote mexicano, o bien podrían funcionar los mismos protocolos que ustedes implementaron con el ajolote mexicano con las especies que tenemos aquí en Chihuahua. Bueno, efectivamente estas especies no se han estudiado, lamentablemente. Entonces, por eso mencionaba que es un área de oportunidad muy grande. Y probablemente los mecanismos van a ser muy similares porque son especies que son dentro del mismo género. Donde empezamos a ver diferencias es cuando se tratan de géneros distintos. Por ejemplo, yo les comentaba que entre tritones y, por ejemplo, salamandras sí existe cierta diferencia, mecanismos, pero aún así tampoco son diferencias muy grandes, al menos en el sentido en el que yo estoy trabajando, que es el metabolismo. Claro que si analizamos cómo cambian los genes y cómo están encendiéndose y apagándose, entonces ahí sí vamos a ver diferencias muy importantes. Pero sí, efectivamente no se han estudiado. Sí, sería muy interesante. Y desde el punto de vista ecológico,
porque creo no se tiene sabido bien cómo están las poblaciones de estas especies. Y traté yo de buscar información y efectivamente casi no hay. Entonces sería interesante ver en ese sentido, en la parte de genética de poblaciones, por ejemplo, de ver si hay diversidad, cuántos individuos hay presentes, si el hábitat efectivamente no está cambiando de manera drástica como para que las ponga en peligro, pues sí, como de extinción, podríamos decir, como en el caso del ajolote mexicano, porque se tiene solo una estimación aproximada, no es que se sepa ciencia cierta el número de individuos. No, pues ahí está el área de oportunidad, ¿verdad? Para quien se interese. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Déjame checar aquí rápidamente en el Facebook. En Facebook no hay. Bueno, pues finalmente, Hugo, me mencionabas, estaba leyendo un artículo que sacaron de tu investigación y mencionabas de lo complejo que es a veces trabajar y para llegar a algo concreto, ¿no? Y publicar. Entonces, no sé, que nos pudieras dar pues un consejo a los muchachos que están apenas metiéndose en esta área de la investigación y que de pronto se frustran porque no salen los resultados. Estaba leyendo que son 4 años de investigación y 1 año para publicar. Entonces, que nos platicaras un poquito de esa parte y a la vez que nos dieras un consejo a los chavos que están trabajando o que están comenzando a trabajar en la ciencia. Claro que sí, o sea, sobre todo esto es amor al arte, por así decirlo, o una pasión, ¿sí? Porque es lo que nos motiva, pues, a cada día seguir intentando, porque efectivamente, bueno, yo se las mostré como si fuera algo muy sencillo, lineal, en donde un resultado va dando al siguiente y siempre se dan casos de éxito, pero la realidad es que no, es todo un reto. Efectivamente, yo me tardé 4 años porque a veces los experimentos no salían, o por ejemplo, bueno, yo entré en un laboratorio que apenas estaba comenzando a trabajar con esta especie. O sea, fue necesario mudar, como le comentaba a Gerardo Saldaña, las condiciones para que el ajolote se pudiera reproducir, que son básicamente controlar muy bien la temperatura. Entonces, es cuestión de ir resolviendo pequeños problemas y a lo mejor a veces podrían ser un poquito frustrantes, pero la pasión tiene por generar un resultado nuevo o encontrar una respuesta nueva a una pregunta que ya tenías, eso te motiva mucho a seguir adelante. En mi caso, por ejemplo, me emocionaba mucho cuando hacía los experimentos y me estaban saliendo bien. Me daba ansias por saber cuál iba a ser la respuesta. O sea, ¿efectivamente va a haber un cambio o no va a haber un cambio o se va a mantener igual? Y eso me motivaba mucho a seguir trabajando. Claro que es necesario superar muchas limitantes. Por ejemplo, en mi caso, me hubiera gustado, por ejemplo, haber generado organismos transgénicos, porque eso me hubiera dado un resultado más contundente o más concluyente. O por cuestiones de tiempo no lo pude hacer. Y otro es la parte del recurso económico. A veces, como grupos de investigación en México, pues no siempre tenemos un apoyo constante en la parte del dinero. Y eso pues limita mucho qué es lo que se puede o no se puede lograr, pero mientras haya un deseo y sobre todo una curiosidad por encontrar una respuesta, no hay nada más gratificante que hacer una investigación, o sea, estudiar un tema que a ti te apasiona como persona y aparte te llama lo suficientemente la atención como para poder seguir trabajando de manera constante, buscando una respuesta, ¿no? Sí, entonces yo lo que les puedo decir es que no se desanimen, o sea, todo tiene cierta dificultad, pero mientras haya pasión, se pueden abordar, pues. Y sobre todo ser muy constantes en el trabajo, que a veces eso es lo que nos falla un poquito a nosotros como profesionales, por ejemplo, pero mientras exista cierta constancia, se puede llegar a concluir algo que al final es muy gratificante. Bueno, pues muchas gracias, doctor Hugo. Gracias por la conferencia. Y bueno, chavos, pues está ahí a la orden el doctor para si alguien quiere hacer investigación, quiere acercarse a trabajar ahí con él y con su grupo, pues es bienvenido.
Y pues gracias nuevamente, doctor, gracias a todos. Nos vemos el jueves con las conferencias en materia de ganadería. Los invitamos también el próximo jueves a la 1 de la tarde. Y bueno, pues muchas gracias, Hugo. Gracias No, al contrario, muchas gracias, maestro Sergio, por la invitación, y espero pues que haya servido de interés para alguien, alguno de los alumnos que tenga cierta curiosidad por este modelo, y pues que espero que ya haya quedado claro, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos a todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.